Vuelvo de un viaje a China, organizado por la Organización Mundial del Turismo con el gobierno chino sobre turismo e inversiones en turismo, y siempre es bueno viajar para contrastar y ver cómo estás de tu país o nuestra región con respecto a, en este caso, una gran potencia. China está sufriendo una crisis compleja, les ha pinchado la burbuja inmobiliaria, similar a nosotros, pero tienen un desarrollo tecnológico realmente envidiable. Yo destacaría dos cosas. Una, en renovables, son una potencia ya en eólica y en fotovoltaica. Nuestra región, Castilla-La Mancha, también. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que Castilla-La Mancha ha hecho sus deberes y está en la vanguardia tecnológica y haciendo lo que hay que hacer. Pero China es una potencia digital y especialmente en inteligencia artificial, y sorprende lo avanzado que están y lo atrasados que estamos nosotros. No se puede coger un taxi o un Uber en China porque no puedes pagar con tarjeta de crédito, tienes que tener una cuenta en China, estar dado de alta en una aplicación que es WeChat. Bueno, todo es digital allí, sorprende para un europeo que estamos muy atrasados, y en ese sentido, pues desde Castilla-La Mancha tenemos que ser conscientes que no estamos bien, que en digitalización vamos muy atrasados y que es la nueva revolución, la revolución de los datos, y especialmente nuestras empresas tienen que subirse a esa ola, o si no, pues lamentablemente otras empresas internacionales nos comerán la cuota de mercado y serán más competitivas que nosotros. Esperemos que aprendamos la lección y nos subamos rápido a la ola. José Carlos Díez, sacando conclusiones de ese reciente viaje a China y que deberíamos emular. Entiendo que hay cosas, evidentemente, en las que no deberíamos vernos reflejados o que no deberíamos imitar de la economía china, pero en esta él sí le saca punta a esto de la digitalización. Así que, sin más, saludo ya primero a Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo y relaciones internacionales, profesor de estudios internacionales y periodismo en la Universidad Castellana-Manchega y ahora mismo en la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad Georgetown en Washington. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos siguiendo la actualidad. La verdad es que no paramos de ver acontecimientos, noticias, esto que contaba José Carlos. La verdad es que el mundo está muy interesante. Sí, señor. Tenemos mucha materia. Saludo a Pedro Antonio Morejón, también economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, tú nos venías a hablar hoy de empleo y de migración, pero no quiero dejar de preguntarte por esto que apuntaba José Carlos. ¿Hasta qué punto es una asignatura pendiente esto de la digitalización? Déjame una idea así a bote pronto. Bueno, vamos a echarnos un capote a los españoles y a nuestro mundo europeo. Vamos a ver, Pekín y Shanghái, no China. Es cierto que uno se queda muy impresionado cuando va a una gran urbe, pero China es muy grande. No, yo no estaría tan convencido de que China tiene ese nivel en toda su extensión. Y además, por contra, en España tampoco estamos tan mal. Solo voy a dar dos ejemplos. Es cierto que el COVID lo ha transformado. Aproximadamente el 85% de todas las empresas españolas ya están digitalizadas en mayor o menor medida. Pero es que España, después de los países escandinavos, es el país más digitalizado en términos de altísima digitalización. Cuando la empresa lo tiene todo digitalizado. Tenemos un coeficiente del 21% y Suecia y Noruega están en el 24%. España no lo estamos haciendo mal, ¿eh? De hecho, fíjate, a nivel de conectividad, dentro de la Unión Europea somos el tercer país. A nivel de las administraciones públicas, esa cosa que funciona tan mal y que los funcionarios somos tan... Bueno, tenemos la 7ª posición en todos los países de la Unión. Bueno, yo creo que estamos haciendo los deberes. Lo que pasa es que va todo tan rápido, nos exige tanto esfuerzo, que a veces no vemos todo lo que hemos avanzado. Yo creo que tenemos que estar orgullosos, pero por supuesto tenemos que poner más carne en el asador. Es posible, sí, que nos falte verlo con algo de perspectiva, lo rápido que estamos avanzando en determinadas materias. Bueno, venga, vamos al tema. No vamos a dejar de hablar con Juan Luis, lógicamente, de lo que está pasando en Ucrania, de la invasión rusa y de los movimientos que está allí, pero hay un conflicto, iba a decir nuevo, pero no es nada nuevo, pero que sí ha repuntado, por así decirlo, en los últimos días, lo que está aconteciendo en Nagorno-Karabaj. Dear Secretary,
Blinken, it is a great pleasure for me to be here. Thank you for your invitation and also for a very warm welcome. This year we celebrate the 30th anniversary of the establishment. Ese que estamos escuchando es el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, y yo creo, en este caso, apelo al profesor Manfredi, a lo mejor que puedas dar desde el punto de vista didáctico-pedagógico, porque creo que somos muchos los que no acabamos de comprender muy bien esto. Quizá incluso, Juan Luis, por básico de que te parezca, habría que empezar casi por el mapa. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esta región? ¿Entre qué países y qué sucede allí? Sí, la verdad es que esto que mencionas, Pachi, es la manera con la que yo suelo empezar todas mis clases. ¿Estamos seguros de la geografía? ¿Estamos seguros que sabemos dónde está este territorio, quiénes son los vecinos y, por tanto, qué naturaleza estratégica podemos encontrar allí? Porque si no sabemos quién está arriba y quién está abajo, difícilmente vamos a saber, ¿no? Yo he tenido la experiencia profesional y personal de trabajar en Armenia y es un país que tiene muy clara y muy fuerte su identidad, sobre todo porque está insertada entre dos grandes imperios. Por el norte Rusia, por el sur Turquía. Si no tienes muy claro quién eres, es muy probable que quedes sometido al manto de alguno de los dos grandes imperios. Pero vamos a hablar en concreto de Nagorno-Karabaj. ¿De qué hablamos? Bueno, el nombre oficial es República de Artsaj, que tiene apenas 4.000 kilómetros cuadrados y una población muy pequeñita, 150.000 personas. Es una región incrustada en el territorio de Azerbaiyán, pero que tiene una mayoría armenia y tiene un gobierno pro-armenio. Y es una suerte de comunidad autónoma plus, digámoslo así, porque no tiene el reconocimiento real como Estado, ni siquiera por parte de Armenia, pero tampoco deja de ser una región al uso. Es un sitio muy particular, ¿no? Decías tú que es un conflicto nuevo. Yo denomino estas ideas los viejos nuevos conflictos, porque es nuevo, pero lleva 100 años sin resolverse. La última gran guerra allí ha sido en 2020, cuando las tropas de Azerbaiyán recuperaron buena parte del territorio armenio o bajo mayoría armenia y dejaron 7.000 muertos, ¿no? Por eso es importante saber dónde estamos. Dos detalles o dos lecciones que creo que son importantes antes de darte alguna pista más. Uno, la soberanía importa. Hemos hablado de digitalización, hemos hablado de territorios más o menos estables o no sé qué. La soberanía importa. ¿Quién manda en el territorio? ¿Quiénes son las personas que están allí? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿A quién se dirigen? ¿Cómo se ejecuta ese gobierno? Y lo segundo, la fuerza militar y la demográfica importan. Y en este caso, Azerbaiyán es 3 veces más grande que Armenia. Armenia es un país pequeñito, por tanto no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a Azerbaiyán, que es más rico, que tiene mejores dotaciones militares, que tiene enorme tradición y trayectoria. Por tanto, aquí, y es otra de las lecciones que nos podemos sacar para el futuro, aquí no hay mesa de negociación. Aquí gana Azerbaiyán y los armenios se retiran. Punto, no hay más. Vamos a ver en las próximas semanas imágenes trágicas de familias, de personas que salen, personas que terminan su vida en esta región, la República de Artsaj, y que se buscarán la vida en otros territorios porque desde luego no van a seguir allí, ¿no? Y ahora permíteme una cosa, primero respirar y lo segundo darte 2 o 3 ideas de por qué creo que tenemos que tener un ojito puesto en lo que suceda en la región. La primera, la paz hecha jalones no es la paz. La paz que ha tenido el territorio de Nagorno-Karabaj en los últimos 20 años era un territorio desconectado, bajo control de Azerbaiyán, con dinero mandado desde Armenia, con Rusia haciendo alguna operación. Eso no es la paz. Sirva esto para pensar en qué futuro queremos para Ucrania. No se puede tener una región sometida, no se puede tener un territorio bajo influencia, que es como se dice en la propaganda rusa, bajo influencia, que significa básicamente que no tomas decisiones. La segunda gran lección es que Armenia está desencantada y esto significa que va a dejar de tener relaciones sólidas y estables con Rusia para empezar a plantear otras relaciones, básicamente con Estados Unidos, pero esto no será ni fácil, ni rápido, ni inmediato, básicamente porque Armenia compra armamento ruso y porque Rusia tiene dentro del territorio armenio una base militar. Por tanto, esto no es rápido, esto genera más conflictos, más problemas, más dificultades para entender la paz en Europa. Y una última clave, si me la permites. ¿Quién apoya a Azerbaiyán? ¿Por qué gana tan rápido? ¿Por qué es tan fuerte? Básicamente porque los demás no hacemos nada, porque no podemos hacer mucho más. La Unión Europea expresa
de la compra del gas azerí y estamos en la retórica de la seguridad energética. Es muy complicado pedirle a la Unión Europea, que ya tiene abierto el frente de Ucrania, que además se ocupe también de lo que sucede en Armenia. Por eso los azeríes han dado un paso adelante y han lanzado todo el ataque para recuperar un territorio que consideran históricamente suyo. Y concluyo con esta idea de históricamente, porque ahí aparece el vecino de abajo, Turquía, que dice, bueno, somos una nación en dos estados. Turquía y Azerbaiyán somos hermanos y estaremos siempre unidos para avanzar en la defensa de los intereses de corte musulmán, sobre todo, en esta zona. Por tanto, con todo eso en el cóctel, imagínate lo complicado o lo no complicado que puede ser encontrar ahí un punto de equilibrio. Pues te agradezco mucho la lección y la clase gratuita, porque ahora cuando lo vea efectivamente en los informativos entenderé un poquito mejor qué hay detrás de cada toma de posiciones de cada una de las partes implicadas en este conflicto nuevo-viejo o viejo-nuevo. De la economía, Pedro Antonio, tú proponías las políticas de empleo. Además, mañana tenemos un debate de investidura pendiente y bueno, llamadme iluso si quieres, especialmente Pedro, pero a mí me gustaría que en ese debate mañana se pudiera hablar de esas políticas de empleo y de la situación del mercado laboral en España. Ya digo que llamadme buenista si queréis, pero a mí me encantaría escucharlo. Pues sí, porque la verdad es que el ámbito laboral es el tema. Tú fíjate la cantidad de titulares que ha arrojado el tema energético, el gas ruso. En el fondo, en la guerra Ucrania-Rusa, pues nos ha tenido por el pescuezo cogidos con el frío invierno. El tema monetario, es que yo creo que todos los ciudadanos españoles seguimos al pie de la letra la evolución de los tipos de interés, el Banco Central Europeo, la Federación. Es increíble la cantidad de tinta y, sin embargo, para la persona, lo que realmente le toca es si tiene trabajo y si gana y si tiene proyección de futuro. Y eso es el mercado laboral. Y la verdad es que, tú bien dices, la verdad es que me gustaría que mañana recibiera la justa atención, porque si tenemos una asignatura pendiente en España es el ámbito laboral. Tú fíjate que han pasado décadas, han cambiado los gobiernos y España siempre está no en el top 10, en la pole position del ámbito del desempleo. En el mejor de los momentos, ya por los años, no había estallado todavía la crisis financiera, llegamos al 8%. Poco después llegamos al 26%, 26% de desempleo. Antes de la crisis del COVID estábamos con el 13%, es decir, convivimos con 2 dígitos de desempleo con toda felicidad. Ahora, después de un gran esfuerzo de tomar medidas, de los ERTES, que han sido un casi milagro, que nos ha permitido mantener en la UCI a muchísimos trabajadores, pues estábamos en el 11,5, 12. Pero rápidamente, agosto nos ha pegado una colleja, como diría un sobrinito, y ya nos amenazan con que llegaremos al 13% a final de año. Es decir, es una losa tremendamente gruesa que no podemos levantar y que además introduce un elemento muy discriminante en cuanto a los jóvenes que tienen un nivel de desempleo del 20 y tantos %, sí. Mujeres que suben 3 o 4 puntos. Es decir, el desempleo se merecería con creces una reflexión y que las grandes mentes clarividentes le dedicaran tiempo, esfuerzo y recursos. Bueno, y nos has metido otro elemento, que es el de la economía sumergida, que no sé si es algo especialmente endémico de nuestro país. Es que yo creo que si esos datos reales no tuvieran una especie de espita para sacarse de la presión, estaríamos en una revolución. Yo creo que España ha generado una economía sumergida y un mercado negro del trabajo en el cual pues se contratan o no se contratan, porque si no esas cifras que te he dado serían insostenibles. Tú no puedes funcionar en un estado feliz. España es un país maravilloso, todo el mundo que viene le encanta cómo vivimos y lo felices que somos. No podría ser con esos datos reales. Es que eso nos arrastra y empuja a que al final el mercado, la economía sumergida florezca, lo cual es una pena y tiene unas gravísimas consecuencias económicas.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ahora iremos con esa segunda parte, pero antes, ahora sí, al conflicto Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania. Esta semana titulabas, Juan Luis, Kiev, capital, Washington, porque Zelensky ha visitado recientemente la Casa Blanca. Our partners in Ukraine, we have provided humanitarian aid as well as tens of millions of people with food, clean water. Estuvo de gira por Naciones Unidas, por Canadá. Yo no sé si tú percibes también, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, un cierto, Juan Luis, resquebrajamiento en cuanto a la posible ayuda de algunos de los hasta ahora aliados ucranianos. No digo que vayan a dejar de ayudar, pero sí un cierto resquebrajamiento o dudas, y no sé si tiene que ver evidentemente con la carrera electoral norteamericana. Sí, evidentemente estamos ahora en la semana número 84 después de la invasión, ¿no? Llevamos 84 semanas, 579 días contando noticias, actualizaciones, por qué es importante Ucrania, etcétera. Pero ahora empiezan a aparecer otros elementos de corte político que son las elecciones, la carrera electoral en Estados Unidos, pero ojo, también la carrera electoral local, básicamente en Polonia, o europea, las elecciones al Parlamento en junio del año que viene. Es decir, Zelensky está haciendo una obra gigante para mantener la atención, para que estemos interesados en lo que sucede allá. Porque en el momento en que dejemos de estar interesados, pues va a haber problemas para los 325 millones de dólares adicionales que se han firmado esta mañana, o para que los misiles de largo alcance, que parece ser que por fin van a llegar, estén justificados, para que los europeos entendamos que es relevante, que no podemos dejar de lado Ucrania, que bueno, que ya veremos a ver cómo funciona, etcétera. Por eso es importante encontrar un argumento permanente. Yo creo que hemos explicado alguna vez que Zelensky puede tener muchos fallos y otro día, si quieres, hablamos de ellos, pero le felicito o le alabo el gusto porque es capaz de mantener una narrativa actual que mezcla la política, la economía, la seguridad y su propia presencia constante en la Casa Blanca, en Naciones Unidas, en Bruselas, donde sea oportuno, para que no nos olvidemos de ellos. Por cierto, Juan Luis, ¿tiene oportunidades reales Ucrania de recuperar Crimea? Yo tengo muchas dudas de eso. Lo que hemos visto estas semanas es un ataque contra la marina rusa que se establece allí, en Vladivostok, que es la gran base marina en la Rusia meridional. Yo tengo muchas dudas de que podamos avanzar. Mencionaba antes de las crisis o de lo que podemos aprender de Nagorno-Karabaj. Un país troceado no es un país sostenible, pero Crimea es una región muy concreta, muy determinada, con entrada y salida, y Rusia creo que es una línea roja muy clara. No va a renunciar a Crimea, puede renunciar a otras cosas, puede renunciar incluso al Donetsk o a Lugansk, pero Crimea forma parte del corazón nacionalista ruso. O se recupera por la fuerza o no va a haber negociación posible. Yo pienso que es muy difícil en este minuto una recuperación de la soberanía territorial de Ucrania sobre Crimea. Pero bueno, aquí en la guerra han cambiado tantas cosas en tan pocas semanas que a saber. A saber. Venga, 9 minutos para las 10 de la noche. Acostumbrados a que Pedro Antonio nos reclame una cortina musical de corte clásico, a lo mejor sorprende lo que nos ha pedido hoy. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, a cuenta de nuestro siguiente tema, Pedro. Pues sí, Juan Luis Guerra, que es un genio, le pone un merengue a un drama, ¿no? Porque en el fondo, en la emigración, que es, yo creo que el gran reto que tiene Europa, y Juan Luis lo ha tratado varias veces, tema que está en la presidencia española, pero que es tan complicado de conseguir unos mínimos compromisos. Tú fíjate, hablando de Ucrania, pues la explosión, la invasión, la salida de millones de personas de la guerra de Ucrania, pero es que luego nos desayunamos, pues yo creo que todos los días, con pues pateras que entran por España o van a Italia,
Y esos dramas de emigración están muy ligados con que vivimos en una Europa que aporta pues una cultura extraordinaria, un nivel de vida, una sanidad que llega al ciudadano, una cultura, todo eso, y que lógicamente nos separa un escaparate de cristal con todos estos países. Yo creo que ese reto de la emigración es el gran tema. Yo creo que lo supera con creces al tema de la sostenibilidad, de la digitalización que se nos llena la boca, ¿no? Y lamentablemente, pues cuando un ciudadano desea esa visa para el sueño, para su sueño de poder prosperar, pues yo creo que Juan Luis Guerra lo pone tan dulcemente, pero a que a mí se me mueven los pies cuando lo escucho, ¿no? No te equivoques. Bueno, uno de los argumentos en los últimos tiempos es que necesitamos en Europa, en España, estos flujos de inmigración, pero ¿esto está encauzado suficientemente desde el punto de vista social y legal? Yo creo que ese es el problema. Vamos a ver, la emigración siempre ha sido una vía de escape que ha permitido reequilibrar los mercados de trabajo. No tienes población para todo, no tienes profesionales para todo. España fue una fuente de origen de emigración en su momento, que permitió a España recibir remesas de migrantes, que era la única entrada casi que teníamos en una España de autarquía, y que luego al mercado alemán o a los países de destino también les aportaba esa mano de obra no cualificada quizá, pero muy necesaria. El problema es que en España, tú fíjate, apenas el 7% de la migración que entra tiene un tinte cualificado. Segundo, no está establecido un cauce reglado por el cual cuando una empresa o una organización necesita trabajadores y estos están en otros países puedan fluir de manera ordenada sin tener que arriesgar su vida. Ahí está la clave. Y además, no solamente en el sentido de la entrada, porque España tiene un grave problema también de la emigración. Hemos perdido los prefijos con la migración, ¿no? Sí. Pero la emigración hace que muchísima capital humano, joven, preparado, español, no encuentre oportunidades y futuro en nuestro país. Es un drama por donde lo mires. No está bien reglado, cuesta, los países no son solidarios. El país que recibe y por el que le entran ese flujo de personas pues casi en la miseria, no sabe qué hacer con ello y mira los ojos hacia arriba y el de arriba te dice que a mí que me cuentas, ¿no? Macron ha tenido recientemente unas declaraciones, pues no sé, a lo mejor Juan Luis las puede calificar un poco mejor, ¿no? Pero todo eso, no sé, te hace sangrar un poco, porque yo creo que es el gran tema que Europa debería resolver, porque lo necesita regular correctamente y porque debemos de una vez por todas intentar evitar que una cosa tan sensata como es que la persona se mueva por el mundo, se mueve el turista y también se mueve el que quiere trabajar, no le suponga la vida en ello. Sí, yo creo además, otro día podríamos dedicar un ratito a esto de la pérdida de talento, porque además ahí Juan Luis ahora tiene una visión privilegiada, la que ha conocido en España, la que ha conocido en sus viajes y ahora lo que conoce en Estados Unidos. Y a mí comparto contigo en que me parece un drama, y no pensando solo en lo que invertimos con dinero público de las universidades públicas españolas, que también... sino, jolín, efectivamente, el propio talento. No sé, Juan Luis, ahora iremos a la recomendación cultural, pero esto de la pérdida de talento a mí me parece un programa serio. Bueno, yo creo que ese es uno de los atributos fundamentales de las grandes potencias, de por qué triunfan y otras pues nos quedamos un poco a mitad de camino, ¿no? Sí. Solo hay que preguntar en una mesa, en una reunión, en qué país quieres trabajar, dónde querrías ir, hacia dónde te quieres mover. En esos que salen en tu cabeza, esos tres primeros son las grandes potencias económicas o en materia de investigación y ciencia o en materia de capacitación, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que trabajar y eso te da una pista de fortalezas y debilidades. Lo apuntamos para alguna otra ocasión. Venga, la recomendación cultural. On faisait équipe avec Gérard tous les deux. On piquait des trucs comme ça, mais toujours des petites choses. On a repéré une belle valise. Non, c'est une valise diplomatique, tout gros pas ça. Oh putain, ça pique. Quoi ? Oh, ça pique, ça pique !
Bueno, nos traes hoy una peli francesa. ¿Con qué intención, Juan Luis? Pues mira, es una peli que me gusta a mí, del año 2009, dirigida por Nicolas Sada, interpretada por Guillaume Canet y Geraldine Pailas. ¿Por qué creo que es interesante? Porque vemos a dos mozos manipulando equipaje en un aeropuerto francés y de repente deciden meter la mano en la valija diplomática de un sirio, de una persona procedente de Siria. Y hay un acontecimiento, sucede alguna cosa, etcétera. ¿Por qué la traigo hoy? Porque muchas veces no tenemos claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, no sabemos bien cómo se defienden las democracias de posibles ataques y de posibles injerencias extranjeras, y en general mi recomendación, Pachi, si me lo permites, es que todo depende del entorno, ¿no? Depende de la manipulación, si uno quiere ser manipulado o manipulador, el enamoramiento o la traición. No tenemos muy claro quiénes son los espías hoy o si siguen trabajando como antes. Sí. Bueno, pues Espions, no sé si se dice así o se pronuncia así, pero es una peli francesa, me decías, dirigida por Nicolas Sada, interpretada por Guillaume Canet y Geraldine Pailas, que no sé si esa es la manera de pronunciarla adecuada. Bueno, nos falta nada, apenas un minuto y medio para las 10 de la noche. Lo vamos a dejar aquí por esta vez. El lunes continuaremos esta charla. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo fuerte, muy buena semana, un saludo. Un abrazo. Gracias.